y la compra con sobreprecio. Así es, todos los bolivianos estamos indignados al ver que mientras muchos estamos disciplinadamente cumpliendo la cuarentena, que mientras hay gente que despierta muy temprano para ir a hacer sus quehaceres, sus compras en los mercados, en los días que les corresponde, de acuerdo al último dígito de su carnet de identidad, que hay bolivianos que se levantan también muy temprano para ir a hacer el cobro de los bonos a los bancos, trámites, etcétera. Hay otra gente que se está dedicando a lucrar de una pandemia, a lucrar de la salud de los bolivianos, y eso, por supuesto, estamos sumamente indignados los bolivianos de lo que está ocurriendo acá. Poco a poco esto de la corrupción, el uso indebido de bienes, el nepotismo, inclusive ha habido temas de narcotráfico, ahí de aviones que llegan a México cargados de droga, realmente nos pone a los bolivianos muy mal, nos pone muy preocupados de lo que está ocurriendo, y encima el tema de que no se están tomando adecuadamente las medidas económicas correctas, y en lo que implica que claramente en nuestro país lo que está ocurriendo es que poco a poco la gente le va perdiendo más miedo al coronavirus, y empieza el miedo al desempleo, el miedo a no tener un futuro, a una economía segura, es lo que está primando, y es lo que estamos viendo poco a poco en el país. Lamentamos lo que está pasando, es un hecho que por supuesto preocupa a todos los bolivianos, y hay que estar pendientes y hay que estar bien, porque hay muchos implicados en esto, ¿verdad? Para mí no solamente tiene que ver con todo el aparato burocrático que estaba alrededor de la decisión, ¿no? Los autores que han generado la compra, la negociación, los contactos que se han generado con esta empresa intermediaria, y todo lo que vaya saliendo de las investigaciones que se realicen. Eso es un tema, por supuesto, todos los implicados tienen que explicar su responsabilidad en cada uno de los pasos y procesos que ha habido para la compra de los ventiladores, por un lado, pero por otro lado también, a mí particularmente me ha llamado la atención que han habido algunos medios de comunicación que han denunciado oportunamente este hecho, y que han recibido acoso, han recibido amedrentamientos que tienen que ser investigados, porque no creo que sean casuales que se haya tratado de callar este tema en medios de comunicación. Hay que proteger al periodista que ha estado, o a los periodistas que han estado siguiendo estas noticias y consiguiendo cada vez más información, y también lo que ha sucedido en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se han encargado de llevar mucha más información, inclusive de lo que estaba circulando en los medios de comunicación, y eso ha permitido también esclarecer muchas cosas para todos los bolivianos. Si no hubiésemos generado todo un movimiento para hacer retroceder al gobierno de turno, en que la libertad de expresión es un elemento central que garantice, como estamos viendo acá, las redes sociales son las que anteriormente y con el decreto eran perseguidos. Todos los que estaban en redes sociales denunciando o haciendo o estando en contra, opinando en contra del actual gobierno, eran perseguidos. Miren ustedes qué casualidad que sean a través de estas redes que querían ser perseguidas, de estos periodistas que estaban siendo acosados, que estaban siendo hostigados, ¿no? Donde se ha canalizado la información que ha permitido descubrir al pueblo boliviano todos estos hechos. Por lo tanto, esos son elementos que también hay que investigarse. ¿Quiénes han estado detrás del hostigamiento a los periodistas, en busca de gente que estaba dando esta información en redes sociales? Porque creo que también tiene su implicancia y están comprometidos en este tema. Vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo con usted, y ya que menciona el tema de los periodistas y de los medios de comunicación, ¿ha podido usted realizar un balance? Es decir, hay algunos periodistas que no callan, que van investigando, que van cuestionando también, y hay otros medios que hacen todo lo contrario, es decir, que callan, que de pronto no se van manifestando con la verdad. ¿Esto ocurría antes? ¿Ocurre solo ahora? ¿Cómo están los medios de comunicación? Es decir, ¿es cómplice de pronto de algunas acciones que decepcionan a los bolivianos?
Bueno, cada uno tiene su correspondiente percepción de cómo ve los medios, su medio favorito, pero yo he visto algunos periodistas en particular que muy valientemente, ¿no?, pese a que está prohibido hablar en contra, que cualquier cosa, había decretos, normativas que ha sacado este gobierno para hacer persecución política, para que ya no haya ninguna opinión contraria a la que surgía del oficialismo, en fin, todo ello. Han habido periodistas, yo ahí resalto esa labor más bien, que ha sido muy clara y objetiva, que se han caracterizado, que han mostrado una hidalguía en poder continuar investigando y sacando información al respecto, que ellos mismos se han quejado públicamente de que están siendo hostigados, de que no les están dando propaganda del sector público, en fin, muchas cosas que está pasando, y eso yo pondero, ¿no?, antes que referirme al resto de los medios de comunicación, que cada uno sabe, tiene su criterio formado al respecto. Bueno, don Luis Arce, la presidenta Yanine decía, no hay que politizar estos temas, pero en los diferentes discursos de su entorno siempre se refieren al MAS. Es competencia el movimiento al socialismo, y lo digo en estos ejemplos. Hoy en día, en este caso de los respiradores, dicen Fernando Valenzuela es responsable de la dirección jurídica del Ministerio de Salud, pero que milita como parte y miembro del movimiento al socialismo. En el tema de Elío Montes de Entel decían, no, pero es que hace 14 años Entel era la caja chica del gobierno de Evo Morales. O sea, ¿por qué siempre ligar al MAS con todo lo que sucede hoy en día, con gente que ha sido puesta por este gobierno? Es muy sencillo entender la actitud, la estrategia política que tiene el actual gobierno, de que cuando ocurre un acto de corrupción, de que se descubre un problema, inmediatamente surge ahí el fantasma del MAS que está detrás. Miren lo que nos han acusado a nosotros de todo y de nada, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Recordarán ustedes que cuando los bolivianos que radicaban en Chile querían entrarse al país, ¿no?, porque son bolivianos, hubo ahí algunos altercados en la frontera y se culpó al MAS y se culpó a que nosotros estábamos detrás, inclusive financiando, pagando, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese hecho? Sí, Y al día siguiente estaba llegando un avión de Chile lleno de bolivianos y los dejaron entrar sin ningún problema. Entonces queda claro, y ahora hemos visto que está llegando de México, de otros lugares llegan, y están habiendo ya inclusive protocolos que siempre deberían haberse establecido para poder permitir que los bolivianos regresen, porque claro, los bolivianos que no están pudiendo trabajar en Chile, en Argentina, en el Brasil, en España, en los propios Estados Unidos, van a querer retornar al país. Eso es absolutamente normal, y el país debería tener los mecanismos para recibirnos a nuestros propios paisanos, a nuestros propios bolivianos y bolivianas que están fuera del país. Entonces, ¿pero qué se ocurría? Como no podían manejar, como habían dicho que se cierran las fronteras taxativamente, como han hecho muchas medidas en el gobierno que dicen una cosa y a los 2 días están cambiando de opinión, ha ocurrido exactamente lo mismo con el tema de los bolivianos en la frontera, tuvieron que entrar. ¿Recuerdan? ¿Quién tuvo la culpa de eso? El MAS. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en Riberalta? Cuando mototaxistas, que claro, cuando a los bolivianos los encierran en la cuarentena, ¿no?, y hay mucha gente en nuestro país que vive al día, que vive en el día, con lo que trabaja en el día vive, entonces queda claro que esa gente no va a poder generar ingresos para llevar un pan a la boca de la gente para darles a sus hijos. Eso es lo que está pasando, y la gente salió a protestar porque no se dieron las condiciones, porque se dicta en marzo la cuarentena total, ¿no? Y miren ustedes, sacan una medida de que van a haber un bono universal recién pagándose el 30 de abril, que al final terminó pagándose en el mes de mayo, ¿verdad? Y todos esos días en que esa gente no salió a trabajar, no se ha preguntado el gobierno, ¿no?, y algunos partidos de oposición que los veo salir ahí, que no toman en cuenta el tema social, ¿qué es lo que estaba haciendo para sobrevivir esa gente que no tenía la posibilidad de salir? Porque teníamos a la policía, a las Fuerzas Armadas en la calle, tratando de controlar de que la gente no salga, que cumpla la cuarentena. Entonces, ¿de qué vivía esa gente
que normalmente vivía al día. No se han puesto a pensar. Por supuesto que la gente se estaba ahí muriendo de hambre y sale pues a la calle a protestar. Eso es lo que ocurrió. ¿Y qué sale al gobierno a decir? Son los masistas. El MAS, cuando equivocadamente no miran lo que está ocurriendo en la sociedad, que son estos temas. Y no estoy hablando solamente de gente humilde, pobre, estoy hablando de artesanos, de microempresarios que también viven al día y que estamos cercanos a los 60 días de cuarentena ya, y miren ustedes lo que está pasando, es que todo este tiempo no se ha trabajado, no se ha generado los ingresos, y ¿de qué está viviendo esa gente? Eso es lo que tiene que preguntarse cuando nosotros sacábamos muchos videos exigiendo al gobierno nacional de que de una vez por todas haga una política social, y que esa política social sea oportuna para que pueda paliar los efectos que conlleva el estar encerrado en la cuarentena. Eso es lo que nunca preveyó el gobierno nacional con este tema de la pandemia. Por lo tanto, la gente sale. Lo que tiene que hacer este gobierno más bien, en lugar de ir a reprimir, en lugar de criminalizar el hambre, tiene que ir a dialogar, tiene que atender las necesidades del pueblo boliviano. Eso es lo que tiene que hacer. De esta manera, ¿no?, va a poder resolver los problemas y va a darse cuenta que detrás no está el MAS. El MAS solo sirve como cortina de humo para tapar los actos de corrupción, el uso indebido de bienes, el narcotráfico, el decreto de los transgénicos, en fin, todas las políticas económicas que no ha habido pues en el gabinete, ¿no? Hay un masista que les esté diciendo a este gobierno hagan esto para que lo culpen, porque si hubiera ahí seguro que tiene la culpa ese masista que estaría ahí adentro en el gabinete, porque están buscando un chivo expiatorio para justificar los enormes y crasos errores que ha ido cometiendo, no solamente con el tema de la pandemia, con la gestión propiamente del Estado, ¿verdad? Es un botín de guerra, hay mucho nepotismo, en fin, todo lo que ya realmente ha empezado a enervar a la gente de lo que está haciendo este gobierno, y por lo tanto queda claro que para tratar de ver y justificar que lo que está detrás de eso son los masistas, lo usan pues como una cortina de humo a todo. Nosotros negamos rotundamente de eso, nosotros le hemos apostado al proceso democrático, estamos empeñados en ello, y no nos estamos involucrando para nada en ninguna de esas movilizaciones que han sido acusadas por este gobierno. En todo este tiempo también se ha escuchado mencionar que el movimiento socialismo pues no hizo nada por el tema de la salud, dejó en cero prácticamente estas situaciones, se ocupó de hacer más canchitas que de hospitales. Y en el tema de salud, ¿nos puede mencionar si se avanzó, cuánto fue el presupuesto, de pronto luces sobre esta situación, porque también ha sido algo bastante cuestionado por el gobierno actual? Mire, esa es otra cortina de humo, porque podemos hablar, por ejemplo, que nosotros encontramos al país el año 2006 con 300 millones de inversión pública en salud el año 2005. Lo incrementamos a cerca de 2.900, casi 3.000 millones de dólares. Miren la diferencia, 10 veces casi de incremento en la inversión en salud. El número de ítems ha sido incrementado en 45% durante todo este tiempo, es decir, cerca de la mitad de todos los ítems que se habían creado en el país fue creado en el gobierno del MAS. Adicional, podemos hablar de los hospitales, que hoy mismo se negaba que no habíamos hecho nada y que hoy están siendo utilizados para el tema del coronavirus, como también nosotros lo habíamos puesto en nuestra propuesta, en nuestro documento Primero la Vida. Miren ustedes, el hospital, los 2 hospitales del Auto se ha hecho en el gobierno del MAS. El hospital de Montero, que está siendo ahí pintado de los colores de Juntos para presentarlo como si hubiera hecho este gobierno, fue hecho en el gobierno del MAS. El hospital de Yacuiba, que también está a la espera de una inauguración, se ha concluido ese hospital, también es del MAS. El hospital de Oruro, de Potosí, y el hospital de Cobija, pregúntenle al gobernador de Cobija, está listo para inaugurar ese hospital que se ha hecho. ¿Quién se ha hecho? ¿En qué gobierno se ha hecho? El gobierno del MAS. Esas cosas, podemos hablar de muchas cosas que hemos hecho, pero aquí nuevamente la cortina de humo. Lo que pretende este gobierno nuevamente es culpar de que hay un fracaso de la salud al MAS, cuando este es un tema netamente de este gobierno, la gestión de la pandemia, y el fracaso que estamos teniendo en el enfrentamiento de la pandemia es el fracaso de este gobierno y no de otro. Miren ustedes,
Ningún gobierno en el planeta ha estado preparado hace 14 años para poder enfrentar la pandemia que hoy nos ocupa. Es una pandemia particular que tiene alto contagio, en fin, todo lo que ya sabemos de ello. Por lo tanto, la aplicación, la compra de los equipos, de todo lo que se requiere para atender a la población que va a estar enferma del coronavirus, tenía que haberse comprado ahora. No, estamos hablando de respiradores, no quiero entrar en los detalles porque estamos ya, los bolivianos estamos absolutamente indignados de lo que está pasando. Tenemos que hablar de las unidades de terapia intensiva que ya deberían estar. La cuarentena no es la solución para resolver el problema del coronavirus, todos lo sabemos. La cuarentena es un periodo en el que el Estado utiliza para poder dotarse de mejorar su capacidad instalada de unidades de terapia intensiva, equipamiento, en fin, todo lo que vaya a necesitarse cuando vayamos los bolivianos pues a salir de la cuarentena, porque no vamos a vivir toda nuestra vida encerrados en cuarentena, eso lo sabemos, en algún momento vamos a tener que salir, y por lo tanto para eso ya debería tener todo eso. Ya han pasado cerca de 60 días en el caso de la cuarentena boliviana y no estamos viendo que estén llegando los respiradores, que tengamos las unidades de terapia intensiva, que se hayan hecho las pruebas respectivas para ver cuánta gente tiene o no tiene coronavirus, de hacer el rastrillaje respectivo y de hacer las pruebas aleatorias que ellos mismos han dicho que iban a hacer, ¿verdad? Pero no se lo han hecho. Entonces, realmente, todo lo que se ha propuesto, ellos mismos no lo han cumplido. No se puede, por lo tanto, echar el lodo, ¿no? Culpar al MAS de que no hubo, que no se hicieron nada, cuando aquí estamos viendo que es un tema de la gestión presente del tema del coronavirus. Por lo tanto, este es una vez más una cortina de humo que al MAS siempre se lo va a utilizar para poder justificar los errores, todas las irregularidades, las improvisaciones, la descoordinación, la ineficiencia que tiene el gobierno actual en enfrentar todos los problemas. Y ahora se viene todavía uno que es mucho más complicado y que yo veo que no están tomando las medidas adecuadas, como es el tema de la reactivación económica. Como yo decía, en mi lectura, poco a poco la gente ya le está perdiendo el miedo al virus y está mirando más a un temor de perder el empleo, está mirando más de perder el ingreso, de que mañana no sabemos qué va a ocurrir, ¿verdad? De morir por coronavirus vamos a ir a morir de hambre, esa es la disyuntiva, ¿no? Porque por la lógica en la que está operando el actual gobierno no da luces, no da certezas hacia adelante a la población boliviana sobre hacia dónde vamos, qué es lo que va a ocurrir en la economía, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso es lo que me preocupa particularmente, porque no estoy viendo decisiones que se tienen que tomar inmediatamente para ir ya tejiendo una base importante para la reactivación económica que tiene que venir hacia adelante. Nuevamente, repito una vez más, el MAS siempre va a ser la cortina de humo del gobierno actual para tratar de distraer, para tratar de ocultar todo lo que está ocurriendo en la mala gestión de este gobierno. Perfecto. Don Luis Arce, mucho se hablaba en estos 14 años del expresidente Evo Morales de este modelo económico, social, comunitario y productivo que era destacado, inclusive en varios países querían tomar ese ejemplo de ese modelo que decía el gobierno del movimiento al socialismo. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué se toma la decisión de prestarse dinero de organismos internacionales para pagar los bonos? ¿Acaso ustedes no dejaron una economía robusta? Muy buena pregunta, Oscar, porque en realidad, miren ustedes, lo vengo diciendo en varias conferencias que he dado a las universidades nacionales, internacionales, ¿no? Mi entrevista con el profesor Stiglitz, la Universidad de Columbia, varios de ellos. Bolivia enfrenta un doble problema. No solamente la economía se está cayendo por el tema del coronavirus, y eso tenemos que tenerla claro los bolivianos. No es el caso de otros países, que solo se caen por el tema del coronavirus. De hecho, de aplicar la cuarentena y por lo tanto el shock de oferta y el shock de demanda que se tiene macroeconómicamente hablando, que tiene un impacto en la economía. No es solamente eso. Yo le voy a dar algunos datos que quizás ustedes no han prestado mucha atención, pero yo me he preocupado enormemente
del deterioro de la economía a partir del cuarto trimestre de la gestión anterior. Estábamos creciendo bien, como el propio Instituto Nacional de Estadística lo mostraba, ¿verdad? Y nos plantea luego que el año 2019 habríamos acabado con un crecimiento de apenas el 2,2, cuando la proyección era por lo menos un 3,8, un 4% de crecimiento, y hemos crecido al 2,2. ¿Qué ha pasado en la economía? El último trimestre, el crecimiento, donde normalmente, usted sabe, hasta fin de año hay bonos, la actividad económica normalmente es muy activa en los países, etcétera, por las fiestas de fin de año, que ha ocurrido justo en el periodo donde la economía normalmente suele tener un buen comportamiento. Pues nada, que se cayó la economía a partir del mes de noviembre de la gestión anterior. Se cayó la economía. Crecimos en todo el trimestre apenas al 1,1%. Ese es un dato que le doy. Entonces, el proceso recesivo de la economía boliviana ya se viene dando a partir del mes de noviembre por el cambio de modelo económico que ha hecho este gobierno. Ha desechado más bien el modelo económico, social, comunitario, productivo que usted se refería, para llevar adelante su propio modelo neoliberal que lo hemos visto 20 años en Bolivia sin ningún éxito. Han insistido en aplicarlo otra vez. Han cortado la inversión pública. Mire lo que está pasando con nuestros proyectos de el litio. ¿Dónde está el litio? Que habíamos avanzado con la empresa alemana. ¿Dónde está el tema del mutún? La industrialización del hierro. ¿Dónde está nuestra planta de oro que ya estaba funcionando? La han cerrado, estaban todavía como si fuera sencillo llevársela a otro lugar, querían llevarla a Santa Cruz, creo. Miren ustedes, ese tema hemos perdido solamente por no producir con la planta de urea, hemos perdido por lo menos 75 millones de dólares ya. 75 millones de dólares, que bien nos podrían hacer en lo que usted dice, el no prestarnos. Pero claro, si usted la cierra la planta, ¿de dónde va a generar plata para el país? Si usted no hace actividad económica, ¿de dónde quiere generar recursos para el Estado? Y le doy más. Mire usted lo que está pasando. Desde el año pasado, este gobierno ha empezado a flexibilizar el cobro de impuestos nacionales a algunos empresarios. Ahí, yo recuerdo cuando estaba de ministro, el señor Camacho y sus empresas tenían mucha deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales. Usted vaya a preguntar al Servicio de Impuestos Nacionales cuánto es la deuda que ahora tiene el señor Camacho y sus empresas al Estado Nacional. Vaya usted a preguntar cuántas bondades se les ha dado para reprogramar sus pagos, para condonar muchas cosas de esas deudas tributarias. Por lo tanto, el Estado no tiene ingresos, no recauda impuestos, no está generando producción. Entonces, ¿desde qué va a vivir el Estado? Yo pregunto. Por supuesto, lo que usted ha dicho, hay que endeudarse, pues. Y lo que está ocurriendo en este momento es absolutamente lógico. Si usted no genera ingresos, no genera producción a partir del Estado, tiene que endeudarse para poder generar los ingresos para los gastos que se requieren. Y ahí está la respuesta que le acabo de mencionar. Entonces, la economía no se está manejando bien, como les estoy mencionando, y prueba de ello es que en diciembre han caído los depósitos, ha caído este año la recaudación. Este primer trimestre la economía que el INE no ha sacado, hasta ahí estamos en el mes de mayo, y no hay un indicador económico del primer trimestre de la economía, una barbaridad, ¿verdad? Están ocultando información ahí. El primer trimestre también seguramente, pues, y con todos los indicadores que hemos visto, ha debido ser catastrófico para la economía nacional. Entonces, no echen la culpa al modelo económico del movimiento del socialismo. Aquí se trata del modelo que este gobierno en particular ha traído al país de retorno, que es el modelo neoliberal, una falta de aplicación total, paralización de las inversiones públicas. Y mire usted lo que le digo, los municipios, gobernaciones, universidades públicas, como lo vengo diciendo en mis conferencias en las universidades, van a ser los que más están sintiendo en este momento la crisis, porque el municipio que recibía coparticipación ahora recibe menos coparticipación porque el Estado no está recaudando impuestos. Y no solamente por el tema del coronavirus, repito, porque han generado una serie de dádivas al empresariado privado para que no pague impuestos. Y entonces eso genera y merma los recursos, no solamente del Tesoro, sino también de los municipios, gobernaciones y las universidades públicas por la coparticipación. El IDH, negociaron ellos, algo que no puede ocurrir, es que este gobierno esté hipotecando el país en adelante. Es un gobierno de transición que lo que está haciendo es fundamentalmente
entrar a negociar el precio del gas, entrarse al litio, a temas de mediano y largo plazo que tiene que dejar a que al gobierno legítima y democráticamente elegido tome las decisiones sobre esos recursos, ¿verdad? Pero lo está haciendo, y entonces hay problemas porque firmó un contrato bajando los volúmenes de exportación al Brasil, y eso ha repercutido todavía en que el Brasil disminuya aún más su demanda de gas, lo que ha disminuido los ingresos por regalías y por IDH de municipios, gobernaciones y de la propia universidad pública. Entonces, vamos a estar enfrentando serios problemas por tratar de desmontar el modelo económico, social, comunitario, productivo, por simplemente un hecho ideológico, una aventurera decisión económica de llevar un modelo aventurero que no tiene horizonte para el país. Eso es lo que yo estoy preocupado de lo que está ocurriendo en la economía, y por lo tanto usted tiene la respuesta ahora. ¿Por qué el gobierno tiene que endeudarse? Pues porque no genera producción, porque no genera ingresos en la economía. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? Dígame usted. Tiene que endeudarse, y en realidad no se endeuda él. Nos endeudamos nosotros los bolivianos, porque nosotros vamos a pagar la deuda externa, y no solamente la deuda externa. Todo el mundo ha puesto los ojos en la deuda externa. Yo quiero pedirles a ustedes, Naira, Oscar, con cuidado, vean lo que está pasando con el crecimiento de la deuda interna. Esa deuda interna está creciendo desmedidamente, y ese es un problema central que vamos a tener que pagar todos, porque la deuda va a ser externa, interna, y eso sí va a estar muy difícil de resolverlo después. Endeudados por todos lados, qué complicado. Estamos a 4 minutos de las 12. Estos 4 minutos son los que nos quedan. Hubiéramos querido tener un diálogo más amplio con usted, pero lo comprometemos a que más adelante nos pueda acompañar. Sin embargo, esta es la última consulta. Edwin Cacho Herrera, vocero de Juntos, ha hablado de una conspiración generalizada del movimiento socialismo. Hemos conversado con él esta mañana. Hemos hablado también con don Marco Pumari, que mencionaba que este gobierno de Yanine Áñez es lo mismo que el movimiento socialismo, y mencionaba que tienen algún entendimiento, algún acuerdo por debajo de esta situación en el tema de las elecciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué las elecciones son tan importantes? ¿Y qué va a hacer el movimiento socialismo de aquí en adelante? Lo escuchamos. Mire, el derecho a elegir no es contradictorio con el derecho a la salud, más aún cuando se elige para lograr no morir por coronavirus ni morir de hambre. Para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica de manera efectiva, es necesario elegir autoridades capaces y legítimamente electas. De otra manera, no vamos a poder enfrentar. Nosotros no estamos conspirando contra nadie. Nosotros queremos apostarle al proceso democrático, y eso debe quedar absolutamente claro a la población. Si no, no estaríamos pues más bien justamente apuntando. Esa es otra contradicción. Nos dicen, ustedes son sediciosos, que están conspirando, y por otro lado nos acusan de que queremos adelantar las elecciones, ¿no? Entonces es una contradicción. Nosotros queremos que vía democráticamente se resuelva el problema. No queremos ir con esos actos de sediciosos, etcétera, que mencionan ellos, y que nos hacen en los dos aparecer. Imagínense, es una contradicción, pues, ¿no es cierto? Entonces, debe quedar claro a la población que la vía democrática para el MAS es el camino para salir de todo este entuerto que nos está trayendo este gobierno transitorio. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Luis Arce Catacora, por estar en contacto con Radio Éxito Bolivia a nivel nacional y a través de nuestras plataformas a nivel internacional. Le agradecemos de sobremanera. No, a ustedes. Hasta cualquier momento. Será hasta más adelante. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por acceder a este contacto, Oscar. Muchas repercusiones, como era de esperarse, pero Cuarto Poder y sobre todo Radio Éxito Bolivia siempre se ha caracterizado por dar la voz a absolutamente todos los protagonistas de la noticia. Hemos arrancado con el vocero de Juntos, ¿no es cierto?, Edwin Herrera. Hemos conversado con don Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia por Creemos, y cerrando hemos tenido este contacto con Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento Socialista. En el ámbito de la democracia, usted es la última palabra que tiene, y usted tiene que sacar sus conclusiones respecto a todos los protagonistas de la información. Nosotros nos encargamos simplemente de poder hacer las consultas que realmente Bolivia y los bolivianos merecemos para poder ir adelante entre todos, hermanos bolivianas y bolivianos, llevar adelante este país.
Eso es lo más importante. Les agradecemos por cada uno de sus comentarios y los invitamos a seguir en nuestra sintonía, que enseguida llega también nuestro noticiero, la red de noticias Éxito en la segunda edición. Distraída por unos segundos, quiero aprovechar para felicitar a Oscar Romero. Segunditos nada más, licencia, por favor. Hoy está de cumpleaños. Que sea una linda jornada, bendiciones, que la pase como es habitual en estos días, ¿no? Muchos cumpleaños lo han hecho junto a su familia y trabajando junto a sus seres queridos. Oscar, mucha bendición para ti, mucha salud. Sigue siendo ese hombre tomado de la mano de Dios, que siempre muestra su fe, y pues que consigas todos tus sueños, todas las metas que te propongas en este año, y muchas felicidades para ti. Mil gracias, querida Naira. Para mí siempre es un cariño y un respeto que te tengo a ti por el trabajo que tú realizas y la admiración de lo que hacemos. Cuarto Poder, la pasión la tenemos nosotros y se refleja siempre en cada una de las ediciones. Gracias, qué sorpresa. Nos vemos. Que sea un lindo día y una linda tarde para ti junto a sus seres queridos, y lo propio para todos nuestros amigos que están de cumpleaños. Mañana estamos de retorno a las 9, ¿no? 9 en punto estaremos, si Dios lo permite, aquí en Radio Éxito, la frecuencia de los ganadores. Cuarto Poder. La información no se detiene. Ahora en Radio Éxito Bolivia. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Instagram. Encuéntranos como Éxito Noticias. En Twitter. Estamos como @Éxito Noticias.